En Ranchos, ¿cuántas radios había cuando eras? Ranchos. No, lo que pasa es que Ranchos yo vivía en un campo. Entonces en el campo sin luz. Sí. Y al no haber luz, no escuchábamos una radio, que yo recuerdo el sonido que venía desde arriba, yo estaba como en la mesa, y el sonido venía desde arriba, y escuchaba el gong del Teatro Palmolive en el aire. Es decir, que en tu casa no había radio. No, pero yo tenía, hasta los 4 años viví en Rancho. Yo después me mudé a Buenos Aires y había radios todo el tiempo, siempre altas, una radio alta que envolvía todo el ambiente. En la casa de mi mamá, en la casa peronista de mis padres, de mi mamá y de mis abuelos, que escuchaban mucho Rina Morán, Cacho Fontana, Titor, que a mí me ponía muy nerviosa porque yo no quería escuchar gente, porque a mí no me gusta la gente que grita mucho. ¿Y no te gustaba la rea? No, en ese momento no, después lo amé, pero en ese momento no me gustaba. ¿Qué para vos que era más susurro? Y a mí me gustaba, para mí la radio es una mina, para mí la radio es una mujer femenina, es algo, esa mujer como Betty Elizalde, como Graciela Mancuso, como la Negra Bernasi. Como lo que después fui yo, claro. Eso que Al principio eras así. ¿Susurrante o no? No, siempre nunca, fuiste... siempre fui otro estilo más. Pensá que empecé en Radio del Plata con Lalo haciendo un programa de rock, entonces era como más... ¿Era lo primero que laburaste? Sí. No pasaste por un informativo antes, nada. Sí, pasé por el informativo, hice tanda informativo, pero después de una me metieron a hacer un programa de rock. Sí. Yo quería hacer un programa de boleros, no era rockera. No te transformaron en rockera. Me transformaron en rockerita, porque era muy pendeja, tenía 20. Pero previamente a eso, vos escuchabas en Capital, después, ya tenías radio. Escuchaba radio y siempre escuchaba Minas. Escuchaba Elda Córdoba, que tenía un programa a la tarde. No me gusta, y después, el único tipo que escuchaba que me gustaba era Pedro Aníbal Mancilla, que ponía el peruano, música, música. Después trabajé con él y era un bombón, un amor, que ponía canciones de los Beatles. Sí. Para mí la radio era eso, canciones y alguien, pero no era bajada de línea y todo eso, no. Sí, pero bueno, ¿y cuántas radios había en esa casa de Capital ya? ¿Tenías tu radio portátil? Yo no tenía tuya? mi radio, entonces como en mi casa no había mi radio, mi papá, que sí le gustaba mucho la radio, y en la casa de él, como tenían más plata y todo lo demás, había una radio divina, una Grundig, que se ponían los dos, a la noche la veías y el sonido se veía en una línea verde que se juntaban las dos líneas para decir, se está escuchando perfecto. Claro. Y escuchaban Vox. Claro. Y mi papá, cuando vio que me gustaba mucho la radio, me empezó a regalar radios. Y ahí me empezó a regalar, y tuve una colección de radios distintas, donde me regaló distintas radios, una con una pulserita, otra con mi signo, y tenía muchísimas radios. ¿Y tenías voz? ¿Te decían si tenías voz para el radio o vos descubriste o la laburaste vos? ¿Cómo fue? No, en tercer año, que tenía 15 años, o un poquito menos, 14, estaba, por supuesto, haciendo quilombo y tirando cosas, así bien típico del colegio de Flores, el Urquiza de Flores, a donde fui. Y una profesora de música, y no sé, le grité a alguien, y una profesora de música dijo, ¿por qué no se callan y escuchan a Bernasi, que tiene una linda voz? Yo dije, mira vos, tengo una linda voz. Es la primera vez que entendí que podía tener algo. ¿No te habían dicho eso? Jamás, jamás. Y ahí dije, bueno, puede ser. ¿Y te empezaste a escuchar? No, traté nunca de escucharme, no me gusta escucharme. Bueno, pero... No, empecé a pensar que quizás estaba bueno trabajar la voz. Y me di cuenta, y ahí sí tenés razón, me empecé a escuchar, pero porque cerraba las dos, eso era más chica todavía, cerraba las dos puertas y me quedaba en el zaguán, y me encantaba que hiciera eco el zaguán. Y hablaba, andaba ¿Eso qué edad era? No me acuerdo. 8. Puede ser, 9, 10. Sí, tenía como una locurita con la voz y con el... ¿Quisiste hacer otra cosa en tu vida o se te fue todo hacia la alcantarilla? Todo fue para ahí. No, me hubiese gustado quizás ser actriz, pero me decían que eran todas muy putas. Entonces me pareció que en mi casa se decía que todo lo que fuera el espectáculo era algo muy fuera de nosotros. La gente no eran artistas. Y entonces, de la radio no tenían registro de cómo eran las chicas. No, de la radio era la REA. O sea, la radio, y que yo no tenía nada que ver con el mundo de la REA y de Rina Morán y de Beba Viñola. Entonces, entonces actriz no voy a ser. Periodista no me gusta porque no me interesa para nada la investigación.
Entonces, ya sabías que había que investigar. No me interesa para nada, para nada. Bueno, no, si hubiese sido periodista hoy, te podría levantar cosas de Twitter y listo. Sí. No tenga ni investigar nada. ¿Y entonces cómo Entonces decantó? dije, pero puede ser entonces que sea locutora, me gusta. Y yo escuchaba radio y escuchaba las otras minas, o como que empezó todo como a conjugarse de golpe. Sí. Y entonces cuando terminé la escuela, a los 17 años, me presenté en el COSAL. ¿Y? No, en el ISER. Y en el ISER no quedé porque tenía voz estudiantil. Pero claro, mi vida sí tengo 17 años. ¿Cómo Entonces, sería la voz? ¿Te acordás, mamá? más de nena, qué sé yo. Más finita, más finita, agudita. más de nena, más ñiñiña. ¿Y entonces? Entonces me fui al COSAL. Mi mamá trabajaba hacía libros en el INTA y hacía muchos libros para los salesianos. Entonces me dijo, hay una escuela de locución que hay que pagarla, pero que es de los curas salesianos. Y le dije, ay, me encanta. Bueno. ¿Y? Y me metí. ¿Y? Di bien. Y entré. Y ¿Entraste? fui una de las mejores alumnas. ¿Sí? ¿Y cuántos años estuviste ahí? 3. ¿Y qué orientación te veías en la radio vos? ¿Te veías para informativo? Para Informativo, yo quería hacer un informativo y un programa de bolero, ya está, es todo lo único que ambicionaba en la vida. ¿Hiciste alguna vez un Nunca, programa? jamás. ¿Y por qué no haces? Porque ya no quiero. ¿No? ¿Segura que no Porque querés? uno va cambiando, por suerte. Sí, pero- Porque fue mucho mejor lo que la vida me deparó que lo que yo pensé que estaba destinado a mí. El rock entonces te Me gustó metió. muchísimo más. Claro. Me gustó muchísimo más. O sea, yo escuchaba obviamente rock, pero Sí, no pero no el escuchaba Sui Generis. O sea, no tenía la idea de pronto estar hablando con los virus en un estudio de radio. ¿Nunca fuiste una Nora Perlé? No. No. Y No. después te olvidaste ¿De qué? de ser Nora Perlé. No, después obviamente lo usé algunas veces lo de Nora Perlé para hacer publicidades. Porque es muy versátil nuestro trabajo. Claro. Podés hacer publicidades y ponés la voz de gata que se te ocurra y vendés. ¿Y haces mucha publicidad? Ya no. No, ya no. Y cuando hacías... Así. Y cuando hacías la Nora Perlé o Amengual, qué sé yo. Una vez me dijo, no, más Nora Perlé, llamá Nora Perlé, mi vida. Ya tenía un carácter de mierda de chiquita. ¿Y vos te sentías que estabas actuando? ¿Qué sentías? ¿Que no eras vos? ¿Cómo es? ¿O que No, era me encantaba. un oficio? No, es un oficio. Es un oficio. Tenía que vender un chocolate, tenía que vender un... Es como la actuación. Es como ser actriz, es como ser actriz. Yo lo sentía como ser actriz. Ahí como decantabas lo que querías ser cuando eras chica, que era actriz. Sí, puede ser. Puede ser algo de eso. ¿Y te acordás el primer laburo? Sí, por supuesto, en Radio del Plata. Tenía que decir, aparte era la radio que yo escuchaba. Okay. O sea, era la radio, yo ya sabía la tanda, conocía el gong, conocía todo, sabía, y a las 5 de la mañana di la temperatura y la humedad. ¿Y qué pasó cuando entraste por primera vez a un estudio? No. ¿Cómo te imaginabas un no estudio? ¿Cómo te No, ya había ido ido a los estudios porque cuando vas estudiando te van, lo había dado el examen para el ISER, lo di en Radio El Mundo o en Radio Nacional, no me acuerdo, en Radio El Mundo me parece. Claro. O sea, ya había estado en estudios, me parecían enormes, porque aparte eran como una cosa grande. ¿Este era del Plata? Esto era del Plata, en el sótano, en la calle Santa Fe, 2043. Que ahora en una peluquería. No, me mata que haya una peluquería en el lugar donde... Sí. No, me mata. Era hermoso, ¿no? ¿Y en qué programa hiciste ese? No, eran programas que iban los sábados y los domingos y era un programa ómnibus que pasaba música y anunciabas temas. Por suerte, tuve la suerte de que el que anunciaba los discos, el negro Suazo Ortuño, siempre llegaba tarde. Entonces yo, como el tipo, bueno, negra, anunciate algo, anunciá los discos, me decía el operador. Entonces yo empecé a anunciar temas cuando él no estaba. Y se ve que alguno me escuchó, a alguno le gusté, bueno, ¿viste cómo es? Y después te siguieron dando Y después yo empecé en febrero, que es una muy buena época porque están todos de vacaciones y nada, y hacía turnos capaz que empezaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche de laburar. No te quedas un ratito más, no podés hacer el informativo y aparte como hacía bien informativo y bien la tanda. ¿Y hubo algún estudio que la pasaste mal, que dijiste, esto no es mi ambiente, de todos los estudios en que tuviste? ¿O siempre lo adaptás a No, tu lo cuerpo? adapto a lo mío. Yo entro y adapto a mi forma.
una cagada, por un lado, porque... No hay como un feng shui. Sí, me lo adapto para mí, no me acomodo a los demás. Pero una sola vez cuando era muy chica que tuve que hacer una publicidad, y éramos varias, de un chocolate. Y tenías que hacer que el chocolate era como, ¿viste? Sí. Me encanta, me lo como todo. Y yo era muy pendeja. Y no me gustó, y veía como que les pedían que fueran muy trolas. Y yo no quería que, o sea, y aparte de una de las cosas que me había metido en la cabeza era que no me iba a coger ninguno. Si yo no quería, obviamente. Sí. Entonces era como un poco, digo, y era como molesto tener que hacer eso en esa circunstancia, no me gustó. ¿Y cómo fue el cruce con Lalo? Yo hacía esto que te digo, que los fines de semana trabajaba en la radio, haciendo informativo, tanda, me corría de un estudio al otro yendo y viniendo. Y cuando Lalo escuchaba la radio todo el tiempo, y me escuchó. Sí. Y entonces me venía a ver, aparecía por la tele, por la radio, me escuchaba y le gustaba. Y me dijo si quería hacer unas publicidades, dije que sí. Ah, primero publicidades. Sí, hice las publicidades, ellos empezaron en 9 p.m. Sí. Con Horacio Moret, otro grande, que era el director de la radio en ese momento. Y entonces Lalo me dijo si quería hacer publicidades, empecé a hacer las publicidades, entraba, la primera vez que me escuché al aire yo en mi casa, con la radio al lado, y me escuché a mí misma en la radio, me morí. Publicidad, me morí. ¿Y te reconociste? Sí, obvio. Aparte la única que tenía una voz de nena que no podía más. Y me morí. Dije, ¿y te corregiste? ¿Qué pasó? No, ahí me emocioné. Me pareció que era... Ah, ¿te gustó? Me encantó. Me encantó. Después nunca me escuché demasiado, pero... ¿No? Pero cada tanto... Las publicidades sí me gusta escucharlas. ¿Y te gusta tu voz? Me encanta. ¿Sí? Sí. ¿Siempre? A veces no tanto, a veces menos que otras veces. ¿Y cuando estás difónica te gusta? No, porque no puedo jugar. ¿Ah, no? No, no puedes subir, no puedes bajar. Es solo un solo tono la difonía, es un embole. ¿Y qué es la radio para vos? Así como esencia. ¿Qué es? Y yo te voy a decir todo, pero todo no dice nada. Es como, me define en quién soy. Yo creo que si no hubiese hecho radio, no hubiese aparecido todo lo que soy. No hubiese podido poner en palabras lo que me iba pasando. Es como hacer terapia, hacer magia, jugar, seducir. La comunicación es como digamos, también está la comunicación, pero para mí es algo mío puesto a través de ahí para llegar a un lado donde me permite volar, me permite como hacer cosas que yo no las hago si no estoy frente a un micrófono. Claro. ¿Y te tuviste miedo alguna vez? Sí, se estaba drogada nada más, pero no. Sí, pero bueno. trataba de o sea, trato de no tomar alcohol o de no estar demasiado, porque ya bastante zarpada soy. Si me voy un poquito, me da miedo eso, no tener filtro. ¿Y te quedaste sin aire alguna vez? Sí. ¿Y? ¿Qué sentido? Y cuando te quedas sin aire, cuando te agarra la emoción, cuando tenés una emoción, ponele de... Me agarró una vez grabando, porque me había agarrado un ataque de pánico y bueno, nada, fue como horrible y lo pude, pero era una grabación. Y después me agarró cuando vas a algún lugar y tenés que agradecer un premio. O sea, a mí me molesta mucho la emoción en público, no me gusta. O sea, la emoción en público si no es un juego. O sea, si estoy jugándola, sí. Pero si tengo que agradecer... Si te sale... No me lo banco, me parece que hasta obsceno. Y ahí te quedas sin voz. Te ahogás. Como si lloraras. Claro, te ahogás. Y quedarte sin aire porque te lo quitan. Aire. Sin aire. No, las dos cosas, ¿eh? Sin aire... Sí, me quedé sin aire cuando fue lo de Rock and Pop. Sí. Me quedé sin aire y fue como, ¿y ahora qué hago? ¿Eso cuántos años laborales tenías así de 15. No, bueno, 15 en la misma radio y de laburo tendría 20. Es decir, que de golpe... De golpe no tenía aire. ¿Y qué pasó con vos ahí? ¿Qué pasó? ¿Buscaste enseguida otro laburo? No, sí, me propusieron inmediatamente hacer un programa de tele que era Tu cara me suena. Y nada, fue bueno. Y justo Queller, a quien le sigo agradeciendo, quería poner una radio y inventó hacer radio con vos.
y me dijo si quería ir, entonces ahí empecé a hacer otra radio. ¿Cuánto tiempo pasó sin aire? No, habrán pasado, no sé, un año, 6 meses. ¿Un año? 6 meses, no me acuerdo cuánto pasó. Porque sé que Radio con Vos, digamos, empecé al toque con Marley a hacer lo de la tele. Sí. Pero la radio, sí, habrá empezado, qué sé yo. Ponele que 6 meses. No tengo mucha noción del tiempo. Está bien del tiempo, pero ponele que capaz que eran 3 meses. Ponele una semana, no es no mucho sé, para mí es un montón, para mí era un montón. Igual me gusta no hablar a veces, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Sí, pero una cosa es que vos no quieras. Una cosa es que yo decida irme de vacaciones y otra cosa es que te dejen sin laburo. ¿Y cuánto tiempo podés estar sin radio? ¿Te vas de vacaciones, te vas de viaje? ¿Cuánto 2 tiempo? meses. 2 3. meses. Ahí te agarra como una abstinencia. Sí. Yo tengo preguntas que tienen que ver con... también conmigo, porque a mí me pasa eso con dibujo. Cuando dibujás es eso, ¿o no? Yo puedo estar un tiempazo, pero hay un momento en que te enfermas, ¿no? Que necesitas seguir. No hay una pregunta así laboral solamente, sino que hay como una cosa de la expresión, ¿no? Te la pregunto desde ahí. ¿A vos te pasa eso? ¿Tener un momento de abstinencia? Sí, aparte a mí yo siempre lo comparo con la persona que pinta, sí. El pintor, el escritor. Sí. No necesita sí o sí estar en su ambiente para después así, es que necesitas que alguien te lea, sí. Pero después que vendiste el libro. Sí. Pero el que hace radio no puede hacer radio para jugar en la casa. No practicás en tu casa. Ahora quizás con los podcasts es lo más parecido, pero eso no existía cuando yo era más chica. ¿Y vos podés practicar en tu casa? No, yo no practico. Vos vas a laburar y ahí creces. Es que para mí es el micrófono y el aire inmediato, ni siquiera el podcast me gusta. Me gusta si quiero hacer algo más. ¿Te gusta el vivo? No, me gusta el vivo, me gusta que en ese momento exacto a un montón de otra gente le esté pasando algo. Por eso siempre me alimento de lo que dicen los oyentes. Bueno, vos sos tremendamente poderosa, qué sé yo, pero eso no significa que la radio no sea machista, ¿no? Que vos te hayas impuesto. ¿La radio es machista? Sí, ¿Es menos machista? ¿Cómo es? A ver. Para mí igual es femenina. Para mí igual la pero radio, es porque vos pero porque para mí es... un susurro. Es todo mujer. Todo, la radio, más allá de que o sea, pero sí está manejada por la pija de los tipos, ni siquiera por los tipos. Y ahora está manejada, te diría, hasta por gente que no sabe manejar radios. Está manejada por gente que está ahí, y algunos hacen lo mejor que pueden, y otros, nada, hacen negocios y donde no importa absolutamente nada más que... O sea, la verdad que no dan muchas ganas de estar en radios. No hay muchas radios, primero, donde a mí me interesaría laburar, porque hay muchas radios que son solamente radios del odio, radios odiadoras seriales, donde lo único que se les... Nada, es como esa onda. Y después hay radios... Nada, está como muy devaluado el laburo de radio, se paga muy mal, las minas igual tenemos un lugar, yo digo tienen porque yo no me considero dentro de ese núcleo, pero todavía sí, dicen que no, pero todavía sigue pasando que, como pasa en la tele, que alguien te pide, pasa a verme ya sabés qué significa ir a tomar un café, en el mejor de los casos, y si no directamente. O sea, sigue sucediendo todo lo mismo que sucedía antes. ¿Y escuchás radio? Escucho, pero en el auto. Pero escuchás, ¿lo tenés ahí clavado o lo vas cambiando? No, depende. Mira, si viajo, me gusta que la radio me sorprenda, que la antena me entre. Que la frecuencia... Si viajo, ¿qué significa? ¿Viajo largo? No, en un viaje en auto. Sí. Viste que van entrando distintas... Se te va la onda y aparece otra. Radio de Garbé, que informa que viene de la radio... Me gusta mucho, mucho la radio del poblador. La radio de los mensajes al poblador es una de las cosas que cuando viajo, cuando me quedo en el sur, ponele que voy a la casa de una amiga... Como una cosa de tu infancia. Me fascina, es una eso de las cosas que mensaje, más claro, del vecino. Dice que se escapó la yegua, que voy con la chata, que me tenga preparada. Que me tenga preparado el paquete, epa. Pero si no es ese tipo de radio, no escuchás otra, no estás buscando. No tenés curiosidad. Escucho podcast un poco para escuchar gente ahora, para ver qué está haciendo tal o de qué están hablando. Ahí no en vivo, ahí. No, ahí sí hay una búsqueda, pero porque quiero saber, siempre estoy buscando gente que pueda buscar, llamar. Yo sigo apostando a la radio, yo sigo creyendo que el lugar para decir, por más que uno tenga podcast y todo lo demás, es el vivo en el momento exacto donde está ocurriendo.
¿Y por qué siempre dicen que se va a morir la radio y no se muere? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es la radio? Y será mala leche de algunos, qué sé yo, no, la verdad que no sé. ¿Que no muera? No, que quieren que se muera, no sé. ¿Pero vos crees que va a morir la radio? Yo creo que mientras alguien tenga algo para decir, siempre, desde que somos absolutamente bebés, sí, que nos encanta que nos cuenten historias. Sí. Vos decís, bueno, ahora existen otras formas, existe YouTube, existen los podcasts, existe Twitch, bueno, pero la radio, esa cosa de escuchar en el medio de la noche un programa y saber que hay alguien escuchándolo en el mismo momento que vos, eso me parece que llena de magia todo. Eso llena de magia todo. ¿Cómo es tu oyente, tu oyenta? ¿Cómo es? ¿No tenés como una No sé. Yo creo que los armamos un poco. Creo que son... que están ávidos primero que son divertidos, que les gusta divertirse, porque si no, no escucharían un programa. Y que les gusta como... Hay una cosa que yo hago con el lenguaje que tiene que ver con el exhibicionismo. Sí. Entonces les gusta el exhibicionismo, les gusta la guarrada, les gusta... No se avergüenzan, no son vergonzosos. O de pronto hay mucha gente que me dice, yo aprendí tal cosa o me abrí... ¿Vos crees que son guarros? No necesariamente. Depositan en vos la guarrada. Sí, como que yo las digo y entonces se quedan, digamos, ya está. Entonces, una parte mía es guarra porque escucho esta mina. Ah, ok. Hay como una cosa proyectiva, digamos. Sí. Después lo siento como muy que se abren absoluta. A mí o sea, a donde vaya, a la radio que vaya, hay como una cosa de que se abren y me cuentan cómo viven y me cuentan sus vidas y abren el corazón. Eso me encanta. ¿Y por qué crees que pasa eso? Porque vos tenés eso. Porque trato de tener empatía, porque trato de ser porque hablo desde adentro, desde qué sé yo, no sé por qué pasa o no pasa. Una vez se cree que es muy empático y no lo es. Qué sé si yo. Vos tuvieras una radio, ¿qué porcentaje tendría de voz humana y qué de música, por ejemplo? Depende, si tuviera la gente que quisiera, que si pudiera tener aquellos claro, ¿cómo la programarías, no? Si tuviera aquellos que quiero, los dejaría. Yo quiero que hablen. Yo quiero que hablen y que me pongan la música que ellos... Me gustaba mucho, me gusta Lalo haciendo radio, me gustaba mucho Milagros López, no sé si Fernando Peña, okay. Milagritos López, claro. que te ponía... O sea, me gusta saber qué música quiere escuchar alguien, me gusta mucho el que se fue a vivir afuera, que hace radio, no me acuerdo el nombre ahora. Se fue a vivir afuera, Snowden. No, es uno de acá, no me acuerdo, no me voy a acordar tampoco. Quique Pessoa. Que se fue a Córdoba. No se bueno, fue se iba a vivir afuera, no está más en Capital. Afuera, Córdoba es afuera. ¿Te gusta ese tipo de programación? Me gusta ese tipo de programación. Como un degradé entre la voz y la música. Y me gusta la armonía. Lo que me aburre enormemente es los que me dicen cómo tengo que vivir. Me aburre enormemente la gente que, esa gente que te explica cómo, los que hablan de política, los analistas del mundo, esos no entrarían para nada en mi programación. ¿Ningún oyente quiere que vos le expliques cómo es la vida? ¿Y cómo le voy a explicar a un oyente cómo es la vida? Yo sé cómo es la mía. Pero por ahí, pensá en el oyente, no en Elizabeth. Pensá en el oyente escuchándote. ¿No será que también quieren eso? No, porque uno es más si quieren que, eso, vos sos cagaron, más que un pobre. compañero, una compañera del oído, ¿no? Es también un es una compañero forma de vida. vivir. O sea, a mí me gusta mucho trabajar no sé, yo hace muchísimos años, o sea, cuando yo empecé, el humor era imitar a los putos. Y a mí me gusta trabajar, digamos, yo el humor de los gays, yo no podría vivir si no trabajo con putos. Sí. Pero no riéndome, haciendo alguien que haga o con chicas trans, o sea, me parece que hay algo ahí de la inclusión que me divierte, que me gusta y que me parece que hace la diferencia radial. Cuando eras chiquita, ¿no buscabas el diferente, la diferente? No. Buscabas a Nora Perlé. No, buscaba insertarme de alguna manera, ver dónde yo entraba, ver si yo era normal, qué sé yo. Viste que uno trata de buscar, no sé por qué, pero uno busca la normalidad o el enganche, o el encajar. Yo quería encajar de chiquita, me parece. Me parece, ahora no me acuerdo mucho, ¿no? ¿Y tu papá y tu mamá qué voz tienen o tenían?
Mi papá tenía una voz, qué tremendo, cuando la gente se muere, la voz es lo que más te olvidás. Tenía una voz muy, muy agradable. Muy agradable. Era, no te la puedo definir, pero no tenía bajos y altos, no tenía... Era una voz preciosa. Estaba buena. ¿Y tenés algo de la voz de ellos? De mi papá sí, porque me mandó cassettes toda la vida, porque mi papá se fue a vivir a Estados Unidos. Y entonces ahí yo también hablaba mucho sola. Hacía programas de radio para él. Entonces le ponía música, le ponía esto, le ponía aquello, y era mi forma. Creo que me comuniqué mucho más con mi papá en esa época que toda la vida que viví con él, la poca vida que viví con él acá en Argentina. Y con mi mamá tiene una voz, ella tiene unos aguditos que me hinchan un poquito las pelotas, pero porque uno le hincha las pelotas a las madres, pero pero tiene linda voz. Por suerte toda la familia no hay ninguno con voz de pito, ni con problemas graves de dicción. Leen bien. Leen bien, todos hablan bien, no hay ninguno que tenga, viste que a veces hay problemas de dislexia o de lo que tenés una. Yo siempre pensaba, digo, ay, si tengo un hijo sesioso, yo le quería poner Vicente, digo, voy a decir Vicente Bernazzi. Che, ¿y qué crees que vos hiciste en la radio para que cambie tanto la radio? ¿Cuál fue tu aporte? Yo no creo que haya cambiado la radio a partir de mí, ¿eh? Yo creo que la radio... ¿Y qué cambio produjiste? Sí, quizás que a las minas se las tuviera como... Que se las tuviera más en cuenta, que la mina no era... creo que el aporte más importante es esto que se decía siempre de que las minas no tenemos humor. O sea, lo peor que había era... O sea, la mina puede trabajar, puede decir el HTH, puede decir esto, puede decir aquello, pero no te va a divertir, porque las minas no son graciosas. Nosotros nos reímos de las minas, nos reímos del culo, las tetas, hacemos como, viste, como el capo cómico en la revista, muy argentino. Pero no, vos no escuchabas chicas, mujeres que tuvieran humor, en esa época o que les estabas esperando. No. No, en esa época no. Las veía como en actrices, pero no veía mujeres que en la radio hicieran humor. Estaban las susurradoras, estaban las que hablaban así más sexys, pero no había minas que hicieran humor. Entonces quizás fue eso. ¿Vos crees que vas a ser una prócer de la radio? Posta. No creo. No, porque... ¿Es una respuesta elegante o es una respuesta? No, yo creo que ya lo soy. Okay. Yo creo que ya, cuando vos me llamás, que me dicen, no, quiere que venga, yo digo, pero Rep quiere que yo vaya y va un montón de gente. Sí, porque qué sé yo, sos referente, todo. Bueno, a mí cuando veo a la gente que me invita, digo, sí, ya debo serlo, porque por la gente que me invita, qué sé yo, o por la gente que me tiene en cuenta. No por los premios. No, los premios no. Entonces estás... Me encantan, me pueden seguir dando todos los premios que quieran, pero me da más la sensación de por la gente, por el reconocimiento de la gente y de mis pares, más que nada. ¿Y estás más o menos pipona, vos en el mundo de la radio? ¿Te vas pipona? Sí, ya sí. ¡Ay, qué lindo! Radiohead. Muchas gracias. Cómo me gusta la negra, qué hermosa. Ay, ya lo tenías acá, qué boba, perdón. Me encantó. Divino. Gracias. A vos, muchas gracias. Linda. Al final que viene tan morada, mira qué bien que está. ¿Viste? Tenía que pegarte eso, ¿viste? Gracias. ¡Qué lindo! Me lo voy a poner en un cuadro. Me encantó. Menos mal, me faltaba lo más importante.